Buenas tardes. Bueno, en esta clase lo que vamos a hacer es empezar a trabajar en lo que denominamos medios dieléctricos. Vamos a ir acercándonos hacia la definición de un medio dieléctrico, que va a ser un medio aislante, en contraposición con el tener distribuciones de cargas en vacío o estar trabajando con conductores cargados, que han sido el tipo de problemas que nos han ocupado hasta ahora. Así que lo primero que vamos a hacer para poder intentar situarnos en ese problema es considerar el caso más pequeño posible, y lo que vamos a hacer es pensar en sumergir un átomo de hidrógeno dentro de un campo eléctrico externo. Entonces, para nosotros el átomo de hidrógeno podemos sostener dos tipos de visiones al respecto. Por una parte existió una visión clásica, la cual dominó hasta mediados de los años 20, en el cual principalmente estaríamos focalizando en el átomo de Bohr, en un átomo en el cual el electrón tiene una órbita circular alrededor del protón, con una órbita bien establecida y que tiene ciertos saltos permitidos a otras órbitas circulares, y de las cuales para poder desexcitarse tenía que estar emitiendo radiación o un fotón. A partir de la visión cuántica, alrededor de 1927, nosotros cambiamos la percepción de tener un electrón como una partícula clásica en una órbita bien establecida, y lo que empezamos a pensar fue en conceptos más de tipo probabilísticos, de manera que para nosotros una representación del átomo de hidrógeno en términos de probabilidades o de densidades de probabilidad luciría más o menos como la simulación que ustedes están viendo en la derecha de la placa. Eso sería como un gráfico de densidad, y si alguien me preguntara cuál es la probabilidad de encontrar el electrón alrededor del núcleo, yo tendría que fijarme ese gráfico de densidad que estamos viendo, o ese gráfico de puntos de dispersión. Lo que me está indicando de alguna forma es las zonas donde yo tendría mayor probabilidad de encontrarlo. Pero para los fines prácticos, entonces, lo que estaría pensando, y dentro del esquema que vamos a ir haciendo nosotros acá en nuestro electromagnetismo clásico, lo que vamos a pensar es que en principio yo podría reemplazar ese electrón que en el átomo de Bohr estoy viendo como una partícula de masa m, bien localizada y en una órbita bien establecida, por una densidad de carga, volumétrica de carga, que va a ocupar una cierta región del espacio. Si yo integro la densidad volumétrica de carga a lo largo de todo el espacio, lo que me va a dar es la carga de un electrón. Si pudiera hacer algún tipo de analogía, sería básicamente con una gota de agua, y yo puedo pensar que tengo una gota de agua, o puedo convertirla en vapor, y lo que voy a tener es una especie de nube. Pero si yo integrara toda la masa que tengo en esa nube, lo que voy a tener es la masa de una gota de agua. Eso me permitiría tener algún tipo de analogía como para saber de qué manera estamos entonces tratando este problema. Y como bien decía recién, si entonces nosotros tuviéramos que estar pensando en un átomo de hidrógeno, lo primero que voy a hacer es pensar que voy a tener, por un lado, el protón, su núcleo, una partícula que tiene carga más Q, y este núcleo va a estar rodeado por una densidad de carga negativa, que en principio yo la voy a poder pensar como una distribución de carga que le voy a llamar ρ de R, y que estaría ubicada allí. Esto quiere decir entonces que para nosotros este átomo de hidrógeno va a ser una distribución de carga que va a tener simetría esférica, de manera que si yo roto este problema, si yo roto ese átomo a lo largo del espacio, voy a estar viendo exactamente la misma configuración, la misma densidad de carga, no voy a notar que haya habido cambio alguno. Lo que voy a hacer ahora es prender un campo eléctrico externo, y voy a sumergir ese átomo de hidrógeno en un campo eléctrico externo. O sea que el paso siguiente para nosotros es venir y sumergir esto ahora en un capacitor de placas paralelas, en el cual entonces voy a tener
una distribución de cargas positivas por acá y una distribución de cargas negativas por aquí. O sea que lo que voy a hacer es tener un campo eléctrico externo, el del capacitor en este caso, que va a estar apuntando como siempre desde la distribución de cargas positivas hacia la distribución de cargas negativas. Pero la pregunta, lo que nos interesa en este punto a nosotros, es intentar entender qué le pasa a este átomo de hidrógeno cuando yo lo sumerjo ahí dentro. Si yo pienso que aquí va a estar el protón, la pregunta es, ¿qué sucede con la distribución de carga negativa? Y uno sabe que el electrón tiene una masa que es 1836 veces más pequeña que la masa del protón. Por lo cual, ante la presencia de este campo eléctrico externo, lo que uno espera es que en vez de tener esta simetría de tipo esférico que teníamos antes de haber prendido el campo, ahora la nube electrónica se haya distorsionado y entonces yo tenga una nube electrónica que tenga una característica de ese estilo, o luzca así. O sea, que la distribución de carga negativa se intente correr o vea el efecto de este campo eléctrico externo y entonces de alguna manera la distribución de carga o la densidad de carga esté más focalizada hacia la región de donde está orientándose el campo eléctrico. O sea que, de alguna manera, ya este simple análisis cualitativo de la situación nos da la idea de que el átomo de hidrógeno que yo sumergí va a verse afectado por estar en presencia de un campo eléctrico externo. El problema para nosotros es cómo podemos trabajar esta situación. Y entonces lo que vamos a hacer inicialmente es intentar recurrir a un modelo que sea básico en el sentido de que nos permita hacer cuentas, que nos permita obtener algún tipo de noción, de idea, de perspectiva, de cuáles son los parámetros más importantes, de cuánto se distorsiona esta nube o no, y qué pasa de átomo en átomo cuando yo quiera dar un paso más allá del hidrógeno. Pero al mismo tiempo lo que voy a requerir o lo que voy a necesitar es que el análisis sea de una simpleza tal que me permita hacer algún tipo de cuenta. Entonces lo que voy a hacer es hacer un modelo para el átomo de hidrógeno que va a estar muy simplificado. Entonces voy a hacer un modelo en el cual voy a pensar que el átomo de hidrógeno es un átomo que tiene un borde bien definido. O sea que voy a pensar en mi átomo de hidrógeno como si fuera un protón de carga más Q que va a estar rodeado por una distribución de carga negativa en la cual vamos a poner ρ igual a constante y vamos a asumir que esto tiene un radio igual a A. Entonces, este es mi modelo para el átomo de hidrógeno. Un modelo en el cual la carga del electrón se reparte a través de una densidad volumétrica constante en una esfera de radio fijo y que tiene una extensión A. O sea que para mí, esta densidad volumétrica de carga no va a ser ni más ni menos que la carga, en este caso va a ser la carga del electrón, por ahora déjenme que la siga llevando como Q, dividido el volumen de esa esfera, que es 4/3 de pi por A al cubo. Y entonces en breve nos vamos a dar cuenta por qué quiero mantener este modelo simplificado. Yo lo que voy a hacer ahora es intentar sumergir esta modelización
del átomo de hidrógeno adentro del campo eléctrico uniforme. Y obviamente lo que va a pasar es que voy a observar algún tipo de distorsión en la nube electrónica tal cual la observé ahí. Pero lo que voy a asumir es que esa distorsión lo que va a hacer es de alguna forma correrme la distribución de carga negativa, pero voy a pedir que no sea la distorsión tan fuerte como para que no me altere la distribución esférica de carga que estamos viendo ahí. O sea que la foto en la cual voy a empezar a pensar ahora va a ser la siguiente. Yo voy a tener el campo eléctrico externo, mi capacitor de placas paralelas, aquí va a estar la placa positiva, aquí estará la placa negativa, voy a tener el protón acá, más Q, pero lo que voy a pensar es que como consecuencia de este campo eléctrico, ahora la distribución de carga tiene el centro ubicado en este punto, y sigue teniendo un radio A. O sea, que lo que estoy planteando es que la distribución de carga ya no tiene su centro en el mismo lugar en donde estaba ubicado el protón, que era lo que nos pasaba antes, sino que se desplazó hacia donde está la placa positiva, pero mantiene todavía la forma esférica. Parecen demasiadas restricciones, pero en breve van a poder ver que es la forma en que nosotros podamos hacer algún cálculo con esto. Y la distancia de separación que hay entonces entre donde está el protón y donde está el centro de la distribución de carga, lo voy a anotar con la letra D. Entonces pienso en este problema y me doy cuenta que esta distancia de separación tiene que ser la distancia de equilibrio en la cual, por ejemplo, el protón sienta compensado el campo eléctrico producido por este capacitor con el campo eléctrico atractivo que va a sentir por la distribución de carga del electrón. Y esa nosotros la podemos resolver pensando en Gauss. O sea, si yo tomo ahora una superficie gaussiana, que es un círculo de radio D alrededor del centro de la carga, entonces la cantidad de carga que viva encerrada dentro de este círculo, de esa superficie gaussiana, es lo que me va a determinar el campo eléctrico que va a ver el protón en ese punto debido a la distribución de carga del electrón. Si yo eso lo pongo entonces en términos de la ley de Gauss y a esa superficie la llamo S0, lo que estoy diciendo es que el flujo del campo eléctrico del electrón a lo largo de S0 tiene que ser igual a la carga encerrada en esa superficie dividido epsilon 0. De tal manera que esto me queda el campo eléctrico que produzca el electrón en ese punto multiplicado por 4 veces pi d al cuadrado. O sea, lo que estoy queriendo ver es el campo eléctrico en este punto, en el lugar donde está ubicado el protón, producido por la nube electrónica. Esto tiene que ser 1 sobre epsilon 0, y como es una situación de densidad volumétrica constante, me va a quedar como caso particular el valor de la densidad de carga que recién calculamos, 4/3 de pi a cubo, multiplicado por el volumen de esa esfera. Todo esto gracias a que la densidad es constante.
Entonces, eso me permite ver que el protón va a estar sintiendo como campo eléctrico debido a la nube electrónica. Simplifico un poco. Saco todo esto, saco el cubo, saco el 3. Y entonces esto me queda Q por D sobre 4pi al cubo. Entonces, lo que me doy cuenta es que esta separación, cuánto vale la distancia de separación D, va a depender de que yo llegue a una situación de equilibrio. Y la situación de equilibrio es, por ejemplo, cuando el protón se dé cuenta que siente el mismo campo eléctrico producido por el capacitor en la dirección hacia arriba, como de campo eléctrico producido por la nube electrónica, pero que sabemos que vectorialmente apunta por debajo. Entonces, la condición de equilibrio es que el campo eléctrico externo sea igual en magnitud a Q por D sobre 4pi al cubo. Y el epsilon 0, ¿sí? Que me lo faltó aquí y me faltó aquí. Ahora bien, yo sé que Q por D es básicamente la distancia, es el producto de esta carga por la distancia de separación que hay entre los centros de carga. Esto luce como un momento dipolar. Y entonces lo que voy a darme cuenta o lo que voy a sacar a partir de aquí es que el momento dipolar que se me genera, o sea, la consecuencia de haber sumergido el átomo de hidrógeno en este campo eléctrico uniforme, es que se separen los centros de carga y que se forme un momento dipolar. Una especie de dipolo más complejo que si simplemente pusiera más Q y menos Q, como los que hemos trabajado hasta ahora, pero tiene toda la estructura propia de un dipolo. Hay un centro de carga negativo y un centro de carga positivo y están desplazados uno con respecto al otro. Entonces, ese momento dipolar, lo que es más, nosotros sabemos que el momento dipolar apuntaba desde las cargas negativas hacia las cargas positivas. Entonces yo ya le puedo asignar un carácter vectorial a esto. Y va a ser, ese P va a ser, si al mismo tiempo me permiten que multiplique y divida por 3, aquí, entonces yo divido por 3 y multiplico por 3, y me doy cuenta que 4/3 de pi por a al cubo, lo que me sigue dando es el volumen del átomo. O sea, que yo puedo definir esto como P igual a 3 veces epsilon 0 por el volumen del átomo multiplicado por el campo eléctrico. Y a esta constante de proporcionalidad, entonces, se la suele denominar polarizabilidad atómica y se la nota con la letra griega alfa. Fíjense la información que me está dando eso entonces. Lo que me está diciendo es que si yo tengo un campo eléctrico externo E,
cuánto se separe el centro de carga negativa con respecto al centro de carga positivo, o cuál sea el momento dipolar, en definitiva, que se genera en ese átomo, va a depender del volumen del átomo. O sea que, por más que yo partí de un análisis que estaba restringido al átomo de hidrógeno, de alguna forma esto lo que me está marcando es que no va a ser una propiedad solamente del átomo de hidrógeno. A un campo eléctrico externo fijo, este momento dipolar o esta separación de cargas puede que sea distinta en un átomo con respecto a otro. Y entonces, lo que vamos a hacer es volver de alguna forma, en este momento, a la tabla periódica. Porque nosotros queremos inspeccionar para los distintos elementos que estamos trabajando, cuál es la polarizabilidad atómica que van a tener. Y fíjense que si uno inspecciona la tabla de polarizabilidades atómicas, ahí debajo, en vez de darnos el alfa solamente, nos dan alfa sobre 4 pi epsilon 0, lo cual tiene unidades de volumen. Más allá de los números en sí, lo que quiero que miren es cómo varían de manera relativa. Uno va primero por el átomo del cual partimos, el hidrógeno, y esa polarizabilidad vale 0,667. Cuando uno va al helio, que es el segundo elemento en la tabla periódica, que está al final, sobre la derecha, incorporó un segundo electrón. El helio tiene un núcleo que está conformado por 2 protones y 2 neutrones. Y después tiene 2 electrones orbitando. Sin embargo, la polarizabilidad atómica pueden ver que bajó de 0,667 a 0,25. O sea que, de alguna manera, en sintonía con lo que estábamos planteando recién, el volumen del átomo parece haber disminuido y no haber aumentado. Cuando incremento en un electrón más, que es el caso del litio, es el elemento número 3 de la tabla periódica, fíjense la polarizabilidad como salta a 24.3. Cuando llego al final del periodo, estoy en el neón, 0,39, fíjense cómo cayó, y salto al elemento siguiente, al 11, que es el sodio, y va de 0,396 a 24.1. Esta tabla y la tabla periódica, lo que me están marcando claramente es que intentan ya barrer de mi mente esa imagen de que a medida que voy sumando órbitas y electrones al irme a elementos más pesados, el volumen del átomo vaya creciendo. De alguna manera lo que me está dejando en claro es que los gases nobles, que son los gases que tienen capa cerrada, son átomos en los cuales la influencia del campo eléctrico externo, la capacidad que va a tener un campo eléctrico externo para polarizar ese átomo, va a ser mucho menor que si yo miro todos los que están en el primer grupo. En el primer grupo lo que tengo son los metales alcalinos y se caracterizan por tener un electrón en la capa de valencia que está muy suelto y tienen potenciales de ionización o energías de ionización que son muy pequeñas. Si uno tuviera que pensarlo de alguna manera, porque a veces ayuda, volver a pensar esto en términos de un sistema tipo planetario o átomo de Bohr, lo que uno tendría que pensar es que los gases nobles son todas órbitas que tienden a estar bien localizadas y en el cual la influencia del campo externo no es tan fuerte como sobre la órbita de una partícula que esté orbitando a grandes distancias del núcleo, o con un nivel de ligadura que sea muy inferior. Como para dar un número relativo final, para cerrar ese punto, el potencial de ionización del helio está en 24,6 electronvoltios, en una unidad que se llama electronvoltios. Y en el caso del litio, del sodio, son todos átomos cuyos potenciales de ionización andan en el orden de 1/5 de esta cantidad. Pero quizás lo que hemos visto, o lo que acabamos de entonces trabajar,
Es una idea de todas maneras muy fuerte y lo pudimos obtener con un modelo extremadamente sencillo. Si yo tengo un átomo y lo sumerjo en un campo eléctrico externo, lo que va a ocurrir es que va a haber una separación de cargas, se va a inducir un momento dipolar. ¿Cuán importante va a ser esa separación de cargas? En la práctica, probablemente cuando uno tenga elementos más complejos van a ser fracciones de un radio atómico o de un diámetro molecular. Es muy pequeña, pero lo suficiente como para poder causar un efecto, y es por eso que nos preocupa y uno empieza a introducirse en esto. ¿Qué pasa? Un detalle muy importante recién fue que ese momento dipolar mencionamos que iba a ser paralelo al campo eléctrico. Los átomos son isotrópicos, yo los miro, los roto en el espacio y no noto ningún cambio. Y ese momento dipolar, la dirección del momento dipolar, está marcado por el campo eléctrico. Vamos muy suavemente a atravesar la situación de moléculas, en particular porque las moléculas, como estamos viendo en esa placa, no polarizan por igual en distintas direcciones. Por ejemplo, lo que tienen ahí graficado es la molécula de CO2, el dióxido de carbono. Y esa molécula, cuando yo la sumerja en un campo eléctrico, no va a sufrir el mismo tipo de distorsión si el campo eléctrico está a lo largo del eje de la molécula que si el campo eléctrico está perpendicular al eje de la molécula. Entonces, en realidad lo que tengo que hacer para conocer cuánto vale el momento dipolar sería lo que está expresado en la primera de las relaciones que tienen allí en la placa. El momento dipolar va a tener que ser una polarizabilidad a lo largo del eje transversal de esa molécula por el valor de la componente del campo eléctrico que sea perpendicular a la molécula, más la polarizabilidad paralela por la componente paralela del campo eléctrico, y cuando digo paralela, es paralela al eje de la molécula. Si ustedes tienen una molécula completamente anisotrópica, el resultado es el que está debajo, y es mucho más complejo todavía porque eso es una representación matricial de un tensor de polarizabilidad. De alguna manera, lo que esto está marcando es que el P no necesariamente me va a quedar paralelo al E ahora. Hay otro tipo de moléculas. El hecho de que mencionemos que sean moléculas no polares implica que en ausencia del campo eléctrico externo, los centros de carga positiva y negativa coinciden. No hay momento dipolar. Pero existe otro tipo de moléculas, del cual probablemente el agua sea la molécula ícono, que tienen un momento dipolar permanente. Si ustedes recuerdan, la molécula de agua, ahí está graficada, tenía un ángulo de equilibrio de aproximadamente 105 grados, y entonces con la cruz, básicamente lo que están mostrándoles es dónde está la distribución de carga positiva, aproximadamente, mientras que el centro de carga negativa va a estar viviendo más próxima al átomo de oxígeno. Esto tiene que ver con el hecho de que los orbitales moleculares del oxígeno el agua es una molécula que se comporta relativamente monocéntrica o tiene poca anisotropía, y entonces las nubes electrónicas están muy concentradas alrededor del átomo de oxígeno. Eso hace que ya en condiciones naturales, en su posición de equilibrio, independientemente de que uno ponga un campo eléctrico externo, esta molécula tiene un momento dipolar. Y el efecto que va a tener que sumerjamos entonces a esta molécula en un campo eléctrico externo es, y esto no nos sorprende porque esto ya, al menos el cálculo que está ahí ya lo hicimos, es que va a experimentar un torque. Un dipolo eléctrico sumergido en un campo eléctrico externo, lo que va a sufrir es un torque y va a intentar alinearse entonces con la dirección del campo eléctrico. Eso nos da entonces un pantallazo de qué es lo que sucede a nivel atómico y de qué es lo que sucede a nivel molecular. Lo que nos va a interesar ahora es empezar a trabajar con un medio material, un medio que va a estar constituido por átomos y moléculas, todos arreglados en términos muy probablemente, o en muchos casos, de una estructura de tipo cristalina.
Muy bien. Entonces, el problema que quiero plantear en este momento es el siguiente. Voy a considerar un trozo de material. Déjenme que ya introduzca el nombre de dieléctrico. Va a ser un material aislante, no va a ser un conductor. Este lo voy a denominar entonces dieléctrico. Y lo que vamos a hacer es sumergir. Sabemos que este material está compuesto por un montón de átomos y moléculas. Entonces yo en principio voy a pensar que aquí tengo el material. Y lo que voy a hacer es sumergir esto ante un campo eléctrico externo, que lo voy a denominar E. Que alguien más lo produjo. Esto puede ser un trozo de vidrio, puede ser un trozo de madera, puede ser telgopor, eventualmente podría ser algún tipo de gas, podría ser agua destilada, un material que no sea algo que caractericemos nosotros o hayamos caracterizado hasta ahora como material conductor. Y el efecto que va a tener el hecho de que nosotros estemos aplicando este campo eléctrico sobre todos los componentes que están aquí conformando el material, es que lo que vamos a lograr es que en cada molécula del mismo, o en cada elemento de volumen, lo que voy a ir viendo que se forman son pequeños dipolos. Entonces, yo voy a graficar algunos nada más, pero la idea es que se entienda que esto va a estar extendido sobre todo el volumen. En general, todos estos dipolos también se van a ir acomodando de manera que siempre queden lo más cerca posible. Es la reacción que van a ir teniendo frente a todo este campo eléctrico. En esta dirección creo que es bastante claro que las cargas negativas van a quedar apuntando para este lado y que las cargas positivas entonces van a quedar sobre el sector derecho. Y eso implica que ustedes lo que van a ver es en cualquier elemento de volumen que estén mirando aquí dentro, que encierre varios de estos dipolos, lo que van a ustedes poder observar, es que en un dado de delta de volumen van a poder tener entonces un delta de momento dipolar, donde ese delta de momento dipolar, en principio, pueden estar pensándolo si quieren, el delta del momento dipolar puede ser la sumatoria de los P moleculares a lo largo de todas las moléculas que vivan en ese volumen delta B. O sea que yo encierro con un cubo una determinada cantidad de moléculas, sumo los momentos dipolares, que son vectores de todos ellos, y eso me va a dar el delta P correspondiente a ese cubo delta B. Bueno, pero de alguna forma, esta información, trabajar con este momento dipolar, no es realmente lo que persigo, no es lo que pretendo. Y les voy a decir por qué. No es lo que persigo porque depende este delta P del tamaño que tenga ese delta B. Suena razonable que cuanto más grande sea el cubo que estoy teniendo, el volumen del cubo que estoy considerando, al sumar sobre los P de todas las moléculas, este delta P va a ir cambiando, podría ir incrementándose. Y yo quiero, en realidad, ganar información de cómo se comporta el material, pero en función de su naturaleza frente al campo eléctrico, no en función de la cantidad que yo tome. Si ustedes lo piensan un poco,
es como estar quizás trabajando en función de cuánta masa de agua yo junto en función del tamaño del vaso que tenga, o puedo intentar hablar en términos de la densidad de masa, que es una cantidad que va a depender de la sustancia que yo tenga, pero no de la cantidad que esté considerando. Una idea similar es intentar entonces identificar esta cantidad, que ya la voy a anotar con la letra P mayúscula, y es que sea el cociente de delta P sobre delta B. Obviamente, en el límite en el que delta B tienda a 0. ¿Se dan cuenta que si hubiéramos estado hablando de masa y de volumen, esta sería la densidad de una sustancia? Pero lo que estoy hablando es de momento dipolar por unidad de volumen. Y a esta cantidad la voy a llamar vector polarización. Y es una función que dependiendo del material puede ser que cambie punto a punto. O sea que esta P en realidad es una función que depende del punto X, Y y Z donde ustedes estén evaluando a ese vector de polarización. La información que está encerrada ahí es, en cada punto interior de este material, me va a estar describiendo qué tendencia hay a que hayan separaciones de carga o momentos dipolares y de qué magnitud. Puede ser que tenga un material que aquí no esté polarizando como acá. O sea que, si quieren pensarlo así, que en términos de las cargas, las distancias de separación que se induzcan no sean las mismas aquí que acá. Y con esto en la mano, entonces, el otro detalle que quiero que se vea es la dirección que va a tener el vector de polarización. Y lo que pueden ver es que el vector de polarización es un vector que tiene, en general, la misma dirección que el campo eléctrico externo. Entonces, de alguna manera, lo primero que quiero saber, o lo que nos vamos a preocupar ahora, es intentar obtener el valor del potencial eléctrico en un dado punto del espacio, que va a estar por acá, y en este punto lo voy a llamar X y Z, y yo voy a querer saber cuál es la contribución del potencial eléctrico que todo este material polarizado me va a entregar. Entonces, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a pensar en todas las herramientas que tenemos en la mano y que hemos estado discutiendo hasta ahora. La idea para mí va a ser la siguiente. Yo he trabajado anteriormente con el dipolo eléctrico y recordarán que una de las cosas que a nosotros, en las cuales hicimos especial énfasis, fue en estudiar la zona lejana, el límite ese de zona lejana. Lo hicimos con el campo eléctrico primero y después presentamos que el procedimiento era calcado para poder obtener el potencial. De tal manera que, si ustedes tienen un dipolo eléctrico, como el que están viendo allí, si ese punto P está muy lejos, lo que nosotros podíamos demostrar es que en esa zona lejana el potencial eléctrico iba a tener la estructura que ustedes están viendo en esa ecuación. O sea, un dipolo eléctrico produce un potencial eléctrico y tenía una huella dactilar muy particular. Ese potencial caía como 1 sobre la distancia al cuadrado. Con eso, yo los vuelvo a traer a la situación que tenemos hoy en día. De golpe, estoy pensando que lo que estoy teniendo es un material que al exponerlo a un campo eléctrico externo, lo que hice fue en cada elemento o en las moléculas que lo componen, generar toda esta nube de dipolos eléctricos.
Entonces, ahora verán por qué en algún momento yo les decía que estábamos discutiendo que el dipolo eléctrico iba a ser la piedra fundamental, o la piedra angular. Si un solo dipolo en la zona lejana da una contribución del potencial eléctrico, y es la que tenemos en esa placa, entonces toda esta nube de dipolos que nosotros tenemos acá, y que conforman, en realidad yo grafiqué eso solo, pero están distribuidos a lo largo de todo este material, cada uno de los dipolos que vivan aquí van a estar dándome una contribución delta B en este punto al potencial eléctrico. Entonces lo primero que quiero saber, con lo primero que quiero trabajar, es con el potencial eléctrico generado por todo un material polarizado en los puntos externos a él. Y ese va a ser entonces nuestro punto de partida. Lo que vamos a hacer entonces es ver cuál es el valor, es el potencial y campo producido por un material polarizado. Entonces yo voy a considerar que tengo acá mi material, voy a poner un cierto elemento delta B, déjenme inclusive que ya use, como va a estar en el interior del material que a mí me interesa, lo voy a marcar con un elemento primado. Ese cubo va a estar en las coordenadas x', y', z', que van a estar indicando elementos que vivan dentro de la distribución. Este va a tener un volumen B0 y esta va a ser su superficie S0. Y acá, en este punto, de coordenadas x y z, yo voy a querer ver cuál es la contribución que hace de potencial. Tengo mi material, tengo el campo eléctrico externo, pero en este caso todavía no me interesa ver el efecto del campo eléctrico externo. Yo lo que quiero es ver el efecto de este material que en cada punto del interior va a tener un vector de polarización P. Y entonces voy a poner mi origen de coordenadas por acá y voy a indicar con R' el vector posición de este elemento de volumen dentro de la distribución y con R la posición de ese punto. O sea que esta distancia relativa va a ser R menos R'. El mismo tipo de notación que ya hemos venido utilizando hasta ahora. Entonces, lo primero que quiero saber es cuál es el delta de potencial que genera en el punto R este elemento delta B'. Y entonces lo voy a tratar con la misma expresión que estuvimos viendo hasta recién para el dipolo. Voy a utilizar esa expresión que tenemos allí. El único detalle es que ahí donde están viendo el producto Q por L vector, lo voy a pensar como el delta P chico correspondiente a este pequeño cubo. O sea que esa fórmula que estamos viendo allí la voy a adaptar para este contexto de esta manera. Es el delta P escalar R menos R' sobre 4pi epsilon 0 R menos R' módulo al cubo. Esa es la contribución que este elemento delta B', que tiene un momento dipolar delta P, hace al potencial eléctrico en este punto. Obviamente que no estoy considerando en este punto la contribución del campo eléctrico externo o del potencial externo. Es solamente mirar
cuál es el potencial que un material polarizado genera en un punto del exterior. El paso siguiente va a ser convertir esto en términos del vector polarización, porque yo sé que esta delta P, en definitiva, es el P en el punto R' multiplicado por delta B'. Entonces voy a reescribir esto y me va a quedar de esta manera. Donde la dependencia funcional que están viendo en la polarización, en el vector de polarización, lo que les quiere marcar es que la polarización en este punto, el vector polarización en este punto, puede que no sea igual al vector polarización en este punto. Entonces, tengo que estar indicando que voy a estar viendo la contribución de este delta B, que está ubicado en el punto indicado por R' de coordenadas x' y z'. Entonces, necesito saber cuál es el valor del vector de polarización en ese punto y, obviamente, lo que dependa funcionalmente de las distancias relativas al lugar donde evalúo, donde me interesa conocer, y el delta de B', que es la magnitud. Entonces, es prácticamente directo darse cuenta que en realidad lo que nosotros queremos a partir de ahora es poder sumar las contribuciones de todos los elementos de volúmenes que puedan vivir en el interior de ese material. Pero en vez de hacer la suma discreta, lo que nos conviene entonces es ir a una expresión de tipo integral y ya plantear que el B de R en este punto, debido al material polarizado, es 1 sobre 4pi epsilon 0 por la integral sobre el volumen B0 de P de R' escalar R menos R' sobre R menos R' módulo al cubo, diferencial de volumen primado. Y a esto lo voy a llamar 1. De tal manera, si ustedes conocieran el vector de polarización, pueden venir directamente allí, evaluar esa integral y automáticamente van a poder obtener cuál es el valor de potencial en ese punto. Sin embargo, déjenme jugar un poco más en esta expresión, déjenme cambiarla un poco, porque podemos ayudarnos para ver un poquito mejor la física del problema. Y entonces lo primero que voy a hacer, para modificar levemente esto, lo que voy a notar es que lo que tengo acá como R menos R' vector sobre R menos R' módulo al cubo, no es ni más ni menos que el gradiente con respecto a las coordenadas primadas de 1 sobre R menos R' módulo. Donde con el gradiente respecto a las coordenadas primadas estoy implicando la derivada respecto de x', la derivada respecto a y' y la derivada respecto de z', ese operador. Pero entonces, si yo reemplazo aquí dentro el R menos R' vector sobre R menos R' módulo al cubo por esta expresión, yo lo que me puedo dar cuenta entonces es que el integrando de donde el integrando me queda P de R' escalar el gradiente de un primado 1 sobre R menos R' módulo. Esto. El paso siguiente que voy a dar, como esto va a vivir adentro de esa integral, voy a hacer uso de una identidad vectorial.
Hay una identidad vectorial de esas que encontramos siempre en las contratapas de los libros de análisis 2 que me dice que si uno tiene la divergencia, ya lo voy a hacer respecto a las coordenadas primadas como para que no haya duda, de una función escalar por una función vectorial uno puede descomponer esto de la siguiente manera. Esto va a ser la función escalar por la divergencia del campo más el campo escalar, el gradiente de la función escalar. Entonces, fíjense por qué me interesa traer esto. Lo que estamos viendo que tenemos adentro de la integral, si hacemos entonces, si reemplazamos el r menos r' vector sobre r menos r' módulo al cubo por esta cantidad, por el gradiente, lo que estoy teniendo es básicamente un campo vectorial o una función vectorial, producto escalar con el gradiente de una función escalar. O sea que básicamente lo que estoy teniendo es esta parte, si yo pienso en términos de esta identidad. F vendría a ser en nuestro caso, para nosotros, el vector de polarización, y esto es 1 sobre r menos r'. Si yo pienso que esto es lo que tengo, entonces yo podría, como un paso adicional, escribir este término, o el integrando, en vez de escribirlo de esta forma, escribirlo como la resta de estos dos términos. Y eso es lo que voy a hacer ahora. Voy a tomar de vuelta la integral y 1 me queda, entonces, que el b de r en r es 1 sobre 4 pi epsilon 0. Y ahora lo que tengo que hacer es la integral de la divergencia del producto, o sea que es P de R' sobre R menos R', diferencial de volumen primado, esto sobre B0, había utilizado un B0 mayúscula. Y tendría que pasar restando este término, menos 1 sobre 4 pi epsilon 0, por la integral de, déjenme que por comodidad sume y ese signo menos lo termine poniendo aquí, y entonces esa sería la forma en la cual me queda. Por último, si pienso aquí en términos del teorema de la divergencia en esta primera integral, utilizando el teorema de la divergencia, lo que me va a quedar es 1 sobre 4 pi epsilon 0 por la integral de P de R' sobre R menos R', módulo, y aquí iría escalar la normal por el diferencial de superficie, o diferencial de superficie primado, más 1 sobre 4 pi epsilon 0 y la integral sobre el volumen. Entonces,
Esta integral, en principio, lo único que hice fue reescribirla a través de algunas identidades vectoriales de una manera un poco diferente con respecto a cómo lucía originalmente. Nosotros partimos de esta expresión integral, que está perfecta, pero trabajando entonces el integrando, primero teniendo en cuenta esta relación y después teniendo en cuenta esta relación vectorial, escribiendo esto como la resta de los dos términos que teníamos aquí, usando el teorema de la divergencia, me permitió llegar a esta expresión. Y fíjense lo que tiene de curioso o lo que tiene de interesante esta expresión. Esta expresión, que la voy a marcar ahora con un 2, es muy parecida a una expresión que nosotros ya vimos. Nosotros ya hemos calculado potenciales eléctricos o nos han presentado expresiones generales cuando estábamos trabajando con la guía 1 para el potencial eléctrico que estuviera dado por términos o integraciones que fueran similares a estas. Con un detalle, y es que esto que está acá estaba ocupando el lugar de un sigma y esto que estaba acá estaba reemplazado en nuestro caso por una densidad volumétrica de carga ρ. Entonces, como esto para nosotros es efecto de la polarización, lo que vamos a hacer es llamar a esto densidades superficiales y volumétricas de cargas de polarización. O sea que el sigma P va a ser P escalar la normal, que va a ser la normal exterior al dieléctrico, y el ρ de polarización va a ser menos la divergencia de P. Y uno piensa, ¿cuál es la ventaja de poder pensar el problema de esta forma? Y en realidad lo que cambia, de alguna manera, es la visualización que uno tiene del problema en cuestión. Y lo que estamos diciendo es que el efecto de tener un material polarizado, yo puedo pensar por un lado que estoy teniendo toda esa nube de dipolos que estábamos viendo anteriormente, o si vuelvo a mirar en detalle esta placa y me doy cuenta que en realidad contra esta pared me va a dar siempre la impresión de que estoy teniendo carga negativa, carga negativa, carga negativa, carga negativa. Pero a medida que me interiorice, me vaya metiendo dentro del material, puede ser que vaya diciendo, bueno, esta carga positiva con esta carga negativa de alguna manera hace que esto luzca neutro, que esto luzca neutro, que esto luzca neutro, que esto luzca neutro. Entonces puede que una foto un poco más cualitativa de esto, en términos de las distribuciones de carga, hagan que yo visualice este problema. Siempre hago incidir el campo eléctrico desde este lado. Lo pueda pensar como si hubiera una distribución aquí, que la voy a llamar a nivel superficial, que va a ser esa sigma de polarización negativa, que esto luzca como una sigma de polarización positiva, y eventualmente podría haber algún tipo de distribución interna de carga. No sé cuánto será, depende mucho del tipo de material y de la geometría que uno considere, pero aquí podría haber algún tipo de ρ de polarización, algún efecto que luzca como si hubiera a nivel volumétrico carga distribuida. Pero en muchos casos, el poder pensar esa integral de esta manera, lo que hace es que uno se olvide momentáneamente de toda la nube de dipolos que viven ahí dentro y reemplace esto por un problema equivalente de una cierta densidad superficial de carga acá y una cierta densidad superficial de carga de este lado y eventualmente algún tipo de carga o de distribución a nivel volumétrico. Y entonces me olvido
de tener que considerar punto a punto ese dieléctrico. Punto a punto me refiero dipolo por dipolo. De alguna manera reemplacé la nube de dipolos por distribuciones de cargas equivalentes. Tal cual como nos pasó con el caso de haber trabajado ya con densidades superficiales y volumétricas de carga, si yo quisiera saber cuánta carga en total vive acá, lo que tengo que hacer es integrar todas esas densidades. Entonces voy a llamar a esta Q sub P la carga de polarización. Y esta carga va a ser la integral del ρ de polarización diferencial de volumen primado sobre todo el volumen del dieléctrico, más la integral del sigma de polarización sobre toda la superficie del dieléctrico, toda superficie externa del dieléctrico. Si ustedes hacen la suma de esto entonces, específicamente, teniendo en cuenta, como hicimos recién, que esto es menos la divergencia del vector de polarización, y que aquí esto es P escalar la normal exterior de este diferencial de superficie, uno lo que obtendría, en definitiva, es que eso tiene que ser cero, porque el material del cual yo partí en realidad es un material neutro. Lo único que hice fue, a través del campo eléctrico este, reacomodar un poquito, forzar esa separación de centros de cargas, pero yo no cambié la cantidad de carga total. Esto es un material aislante, vidrio, madera, agua destilada. Esto está neutro originalmente, prendo el campo eléctrico, armo alguna especie de separación de carga, pero en definitiva, cuando integre todas esas separaciones de carga, voy a seguir teniendo mi material neutro. O sea que esa carga de polarización, si puedo rodear el dieléctrico completamente y evaluar las tres cantidades así, me tienen que dar una carga de polarización cero. El campo eléctrico es, a partir de aquí, muy fácilmente, se puede obtener muy fácil, porque lo único que tengo que hacer es calcular menos el gradiente, pero menos el gradiente en términos de las coordenadas R. Y eso me daría entonces la siguiente expresión. Esto es 1 sobre 4 pi epsilon 0, la integral del sigma de polarización, R menos R'. Recuerden que el sigma depende en definitiva de las coordenadas R', así que el gradiente solamente va a actuar sobre el 1 sobre R menos R', y me va a volver a dar R menos R' sobre R menos R' módulo cubo. Y finalmente, para la otra integral, el ρ de polarización por R menos R' sobre R menos R' módulo cubo, diferencial de volumen primado, esto sobre el volumen del dieléctrico sobre la superficie del dieléctrico. Queda claro que cuando estamos calculando este campo eléctrico no es este no es este es el externo, este es el campo eléctrico producido por un material polarizado. Si yo me paro en un punto cualquiera del espacio, tengo que sumar este más este. Voy a tener que aplicar principio de superposición. Bien. Entonces, básicamente un gráfico un poco más lindo, entonces, como para poder redondear la información vista hasta ahora. Es un muy breve resumen. Cuando yo sumerjo un material dieléctrico en un campo externo, lo que genero es la nube de dipolos que estamos viendo allí. En vez de trabajar con el delta P, me conviene trabajar con el vector de polarización, porque eso es una propiedad del material y no de la cantidad de material que yo esté teniendo en cuenta. Y pensando cada uno de estos dipolos como piedra angular, yo puedo sumar las contribuciones que como dipolo hacen en puntos lejanos y obtener entonces una expresión
para el potencial eléctrico. Bien, lo que vamos a hacer ahora es muy brevemente atacar un problema en el cual tengamos que estar trabajando con la carga de polarización y verificar exactamente que tenga que ser 0 al sumarla. O sea, quiero volver a este punto que estábamos discutiendo recién y que habíamos dicho que al sumar el sigma de polarización y el rho de polarización, sus integrales en realidad, en superficie y en volumen, me tenían que dar 0. Entonces el problema que voy a plantear es el siguiente. Voy a pensar en una varilla. Voy a tomar una varilla delgada de dieléctrico este va a ser el eje Z, que va a ir desde Z igual a 0 hasta Z igual a L. Y va a estar polarizada, o sea que hay algún tipo de campo externo, no me dicen cuál es, la información que me están dando en realidad es el vector de polarización, y me dicen que la polarización es A por Z cuadrado más B. Y todo esto en K versor. O sea que está polarizada, pero fíjense que me está diciendo que no está polarizada igual en este punto que en este punto. O sea que es un material que ante el campo eléctrico externo, las distintas regiones del interior reaccionaron de manera diferente. Voy a identificar esto como la etapa 1, voy a identificar la otra etapa como la etapa 2 y voy a llamar a la envoltura del cilindro como región 3. Y entonces el objetivo del problema es obtener sigma de polarización, rho de polarización y mostrar que la carga de polarización vale 0. Es un problema sencillo, pero ilustra muy bien varias cosas que quiero remarcarles. En primer lugar, que yo tengo diferentes superficies y eso implica que vamos a tener diferentes normales exteriores. Con respecto a este dieléctrico que tenemos encerrado aquí, si este es nuestro dieléctrico, entonces yo voy a tener aquí una normal exterior que va a ser la de la etapa 1. Después voy a tener una normal exterior que va a ser esta, que va a ser la de la etapa 2. Y eventualmente, en un eje radial, tendré una normal N3. O sea que no voy a tener una única sigma y una única rho de polarización. Lo que voy a tener que ir viendo es qué es lo que sucede en cada una de las superficies que me están definiendo o que están en contacto con el exterior del dieléctrico. Entonces vamos a ir primero por el que quizás resulte más fácil, el rho de polarización, porque es nada más que tomar menos la divergencia del vector de polarización. Y esto entonces va a ser, como solamente tengo una componente, va a ser menos la derivada respecto de z de eso. Y va a ser menos 2 a z. Otro detalle adicional es que a estas áreas les voy a dar valor a esas secciones. Entonces, cuando quiera calcular la sigma de polarización en la superficie 1, que va a ser la sigma de polarización en esta superficie, lo que tengo que hacer es evaluar el producto escalar entre el vector de polarización evaluado en ese punto, o sea, en z igual a 0, producto escalar con la normal exterior que el dieléctrico tenga en ese punto del espacio.
Pero ustedes claramente se dan cuenta que el P en z igual a 0 es B en K y que la normal N1 es menos K versor. O sea que de aquí lo que sobrevive es menos B. Si ahora voy a la superficie 2, el sigma de polarización que tiene la superficie 2 va a ser P en Z igual a L escalar N2. Pero P en Z igual a L es A por L cuadrado más B, todo esto en K. Y la normal exterior N2 es K versor. O sea que de aquí lo que sale es A L cuadrado más B. Y por último, el sigma de polarización 3, a la hora de hacer el producto escalar entre el vector de polarización que está en K versor con la normal N3, puede verse claramente que esos son dos vectores perpendiculares y que eso me va a dar 0. Entonces, con toda esta información en la mano, yo voy a ir ahora a calcular cuál es la carga de polarización. Y la carga de polarización es la integral de P escalar N, o de sigma de polarización diferencial de superficie, a lo largo de toda la superficie S0, más la integral de menos la divergencia de P, diferencial de volumen primado, a lo largo de B0. Claramente me doy cuenta que cuando estoy escribiendo la integral de esta forma en el caso de la superficie, en realidad con ese 0 estoy contemplando que voy a tener que después discriminar o poder sumar las contribuciones de esta tapa y del cilindro del medio. O sea que esta es una notación reduccionista y uno tiene que estar alerta porque esto se va a convertir ahora en la integral de sigma 1 de polarización 1 diferencial de superficie a lo largo de la superficie 1, o sea esa tapa, más la integral del sigma de polarización 2 diferencial de superficie a lo largo de la superficie de la segunda tapa, más la integral del sigma de polarización 3 a lo largo de S3. Esas tres integrales están incluidas entonces dentro de esta notación reduccionista. Y entonces me doy cuenta que cuando hago eso, como el vector para todos los puntos de la superficie, el sigma vale lo mismo para la superficie 1 y para la superficie 2 vale lo mismo y para la superficie 3 vale lo mismo, esta integral no es ni más ni menos que el sigma de polarización 1, que es menos b, por el área A de la superficie. Esta segunda va a ser A por L cuadrado más B, todo por A. Y esta tercera, obviamente, va a ser 0. El último paso es mirar la integral de volumen. Pero para mirar la integral de volumen, lo que me voy a dar cuenta es que este diferencial de volumen, si ya hago las integrales que se corresponden a las partes de sección, porque no varía con la coordenada z, lo que tenga aquí dentro, esto que tengo acá, la densidad volumétrica era menos 2 a z, esto lo puedo escribir como área por diferencial de z. Y entonces se pueden dar cuenta que la contribución de la última integral es menos 2 a área, y lo que tengo que hacer es integrar z diferencial de z entre 0 y L.
pero eso es L cuadrado, Z cuadrado sobre 2, o sea, L cuadrado sobre 2. Claramente me doy cuenta que este menos B sobre A se cancela con este B sobre A y que el AL cuadrado por A va a terminar con esta resta menos AL cuadrado por A, y entonces la carga de polarización final, tal como esperaba, me tenía que quedar 0. Muy bien. Puntos a tener en cuenta. El problema es sencillo, pero es muy importante. Nunca puede quedarme un sigma cuando hago P escalar n. Nunca puede quedarme un sigma que dependa de alguna coordenada. Sí puede depender de la coordenada la densidad volumétrica, porque depende de los puntos del interior. Pero cuando evalúo P escalar n para obtener un sigma de polarización, tengo que estar parado en los puntos que definen la superficie exterior que estoy mirando. Para la etapa 1, esto fue evaluar en z igual a 0. Me podría haber quedado dependiendo de las variables de los puntos que estuvieran aquí, pero no me podía quedar dependiente de z, porque esta etapa se correspondía con un valor específico de z. Lo mismo pasó para esta otra etapa. Fíjense que la tuve que evaluar en z igual a L. Es el producto escalar entre el vector de polarización evaluado en la superficie exterior que estoy considerando, multiplicado por el versor normal exterior, o sea, el que apunta hacia afuera del dieléctrico, para cada una de esas superficies. Muy bien, y con esto llegamos entonces a lo que va a ser la última parte ya de la clase de hoy, y es que hasta acá lo que hemos discutido es cuál es el valor del potencial eléctrico y eventualmente el campo eléctrico producido en puntos exteriores. Veamos qué pasa en el interior del dieléctrico entonces. Yo quiero evaluar el potencial y eventualmente el campo eléctrico en un punto del interior. Y entonces yo voy a tener acá el material dieléctrico. Este material va a estar polarizado, o sea que en principio lo que me interesa es tener el material con un vector de polarización, que lo voy a asumir viajando en esta dirección. Voy a tener el campo eléctrico externo. Y lo que quiero es evaluar el campo eléctrico en un punto de acá del interior, que esté ubicado ahí. Entonces, yo quiero que se detengan un minuto a pensar un poco qué es lo que va a suceder ahí. Nosotros hasta ahora lo que hicimos fue pararnos en puntos que estaban en el exterior. Y si ustedes lo piensan, el hecho de que hayamos querido mirar el exterior nos vino muy bien, porque lo que estábamos pretendiendo o lo que queríamos hacer era hacer uso del hecho de que yo podía ver la contribución de cada uno de estos dipolos como que estuvieran muy lejos con respecto a este punto. Entonces, esta expresión era completamente válida. Lo que quiero que piensen, y es con lo cual vamos a arrancar en la clase que viene, es cuáles son las objeciones que ustedes le ven al tratamiento que estuvimos haciendo cuando nosotros tenemos que ir a ver un punto del interior. Entonces, por esta clase yo voy a cerrar en este punto. Y este va a ser, quiero que piensen específicamente si les parece que sería razonable o no seguir manteniendo ese criterio. Ni bien arranquemos en la clase siguiente, entonces vamos a estar abordando este problema.